Bueno, sigo entrando gente bien. Y si no, pues también. Podéis ir haciendo las preguntas que queráis. No voy a hablar de ningún tema en concreto. Hacía tiempo que no hacíamos llamadas de estas, pero vamos a intentar hacerlas un poco más frecuentemente, entre 3 y 4 semanas, o incluso menos, si puede ser. Va a depender un poco de la cantidad de trabajo que vaya teniendo. Pero lo que sea, cualquier tema, ya sea de los programas de entrenamiento, o ya a partir de cualquier otro tema, pues que se haya hablado en algún post o cualquier cosa que hayáis visto, que queráis que le eche un ojo, puedo compartir pantalla, mostrarlo por aquí, decir, oye, pues esto bien, esto mal, o qué opino de esto y aquello. Y bueno, todo lo que os pueda servir a vosotros, tanto como para aprender como para aplicar a vuestro entrenamiento. Así que el que quiera, que le dé caña. Creo que os podéis desmutear vosotros mismos si lo necesitáis. Hola, buenas, ¿se me oye? Sí. A ver, te quería preguntar, Rodrigo. He terminado los 2 programas de entrenamiento, creo que lo puse en el grupo, y me gustaría saber un poco qué hacer después de haber acabado los 2 programas. Pusiste que trabajar velocidad y demás, entonces, si me podías ayudar un poco qué harías tú, pues te lo agradecería. ¿Qué programa, cuáles programas a cuáles te refieres? Hice respuesta y estructura. Sí, el 2.0. Sí, he hecho el primero que pusiste y luego he terminado el último que has subido. He hecho los 2. El de Foundations. Sí, eso es. Terminé Vale. los 2, he acabado con el último que has subido y bueno, pues preguntarte un poco qué harías tú. Vale, a ver, dependerá todo un poco del objetivo, de en qué momento de temporada te encuentres. ¿Cuáles son? Dime un poco, o sea, dime un poco en plan, cómo te has encontrado después de los entrenamientos, tanto el 2.0 como el de Foundations, qué objetivos has conseguido, qué cosas no has conseguido, qué te ha faltado o en qué punto te encuentras más o menos a nivel físico. Vale, te cuento un poco. Yo los 2 programas que he usado es para temas de oposición. Actualmente me piden un 2.30 en salto horizontal. Venía con marcas de 2.20, 2.18 y actualmente estoy en 2.40, 2.35. O sea que la ganancia ha sido pues notoria. Actualmente, pues nada, empiezo ahora más o menos a entrar en dinámicas de pruebas, es decir, de este mes de octubre hasta diciembre, pues casi todas las semanas me enfrentaré a alguna prueba. Entonces, bueno, intento estar un poco, no tener como picos de forma, pero sí es cierto que mantener, o sea, el mantenimiento, por decirlo de alguna manera. Vale, o sea, en principio el objetivo que tenías de conseguir esa distancia lo tienes, digamos. Eso. Vale, ¿y cuándo tienes la prueba? Vale, yo la prueba habitualmente, dependiendo de la ciudad, suele ser un día entero de pruebas o las dividen en varios días. Actualmente tendría la prueba el lunes que viene. Vale. A ver, mi consejo sería el siguiente. Tú, o sea, por ejemplo, vas a tener pruebas diferentes en diferentes momentos. O sea, no es que digas es una prueba porque te vas a presentar en varias ciudades. Entonces, yo lo que te diría principalmente es que una semana antes de que tengas cualquier prueba, cualquiera de las pruebas, no hagas ningún otro tipo de trabajo aparte de la práctica de la propia prueba. Es decir, el trabajo de gimnasio lo dejaría a un lado, todo el trabajo de fuerza, y me centraría únicamente en hacer digamos, la prueba de salto horizontal en este caso y el resto de pruebas que tengas que hacer las iría haciendo de manera un poco más frecuente, digamos, incluso aumentar la frecuencia a 4 días por semana de realizar la prueba en volúmenes, aunque sea bajos, pero para darle a tu cuerpo un estímulo muy específico al que tú vas a tener que rendir más adelante. Respecto al trabajo de gimnasio, o sea, podrías meter algún tipo de trabajo de gimnasio que fuera más reactivo, por poner un ejemplo. En la parte del 2.0, las últimas 6 semanas, creo que sí que podría ser interesante que acompañaras ese trabajo de las pruebas con, por ejemplo, las últimas 3 semanas de entrenamiento que se dan dentro del 2.0 de la parte de salto vertical y potencia. Eso cuando te estés acercando a una prueba, como por ejemplo, pues ahora la tienes el lunes, ahora mismo realmente te quedan 2 días para hacerla, o sea que no hay mucho más que hacer aparte de todo el trabajo que ya llevas hecho. A partir de ahí,
yo lo que sí que buscaría es intentar seguir mejorando. O sea, que aunque tengas 2.40, digamos 2.45, lo que sea, de salto horizontal, a nadie le va a hacer daño, por exagerarlo, saltar 3. Porque te da absolutamente igual. Vas a sacar un 10 y te aseguras de que hagas lo que hagas, lo vas a sacar. Es decir, si pasarse creo que para mí es el objetivo. Sobre todo porque cuando algo se hace fácil, cuando sabes que la menor marca que tienes va a ser la mejor que necesitas. Entonces, la clave sería empezar ciclos de entrenamiento dependiendo un poco de en cuánto se separen esas pruebas. Por ponerte un ejemplo, tienes la prueba el lunes y digamos que ya va a ser esa es la prueba que tienes y ya no tienes una prueba hasta... ¿cuál sería la próxima prueba para tener un ejemplo más cercano? Ahora mismo no hay fecha, así que a corto plazo la que tenemos ahora, sí que es cierto que tengo también un 1000 y una velocidad, entonces bueno, al ser días alternos no voy a tener problemas de recuperación porque hay un día entre medias, pero a lo mejor dentro de semana y algo tendría las siguientes pruebas. Vale, si por ejemplo, eso, si tú te anticipas y sabes que va a ser dentro de una semana o 2 semanas, por ejemplo, esa prueba, mi recomendación es que es eso, que repitas de manera cíclica toda la parte de salto vertical y potencia que en la última del 2.0. O sea, es lo mejor que puedes hacer. Eso y combinarlo también, quizá porque no son muchos días de trabajo de fuerza, si quieres, combinarlo con la semana de velocidad que hay dentro del entrenamiento de Foundations. O sea, son dos entrenamientos que podrías combinar y realizar a la vez. No habría ningún problema en ello y aparte te ayudaría bastante. Aparte, por supuesto, de la práctica de las pruebas, que es la parte más importante que tienes que hacer. Después de, por encima de los entrenamientos de trabajo de fuerza. Si por ejemplo ves que en algún momento vas a tener, digamos, pues que la próxima prueba no va a llegar hasta dentro de 1 mes o 2 meses, por ejemplo, pues lo que sí que te recomendaría es empezar una de las partes del 2.0 quizás mejor que del Foundations, porque el Foundations yo te diría que es algo que te irá mejor si sabes que hasta dentro de 3 meses no vas a tener nada. Entonces, si tienes 1 mes o mes y medio, por ejemplo, mi recomendación ahí sería que metieras el trabajo uno de los trabajos del 2.0. Sí, a ver, al haber hecho todos los programas, yo te diría que te puedes saltar la fase 1, la fase 2 y pasar directamente a la fase 3, después de la fase de velocidad y potencia que hay entre medio. Y pasar directamente a esa. Sería fase 3, fase 4 de trabajo de isométricos y excéntricos. Y ahí es donde me centraría de meterle más caña en esos tiempos en los que tengas más tiempo para mejorar. A ver, ya estoy trabajando en crear más herramientas para que podáis utilizar, pero ahora mismo no tengo nada que te pueda dar directamente práctico para hacer, porque simplemente no va a ser algo estructurado. Y creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es centrarte en esas fases que te he dicho. Otra de las fases, es decir, tienes la fase 3, la fase 4, y otra de las fases que podrías hacer también, que no tienen por qué ser siempre las 3 y la 4 porque tienen mucho trabajo de tiempo y puede ser demasiado fatigante, es que te metas en las 3 primeras semanas de la fase de velocidad y potencia. En vez de las 3 últimas, las 3 primeras. Esas 3 primeras te van a ayudar bastante a intentar seguir consiguiendo esa mejora, aparte de combinarlo con las pruebas. No sé si más o menos te he dado una idea más clara, porque sobre todo te la he dado así para que puedas utilizarla con las herramientas que ya tienes. Sí, habitualmente cuando me he enfrentado a las pruebas, la verdad que lo que has dicho, las semanas de velocidad, con trabajo de sprints, hay trabajo a lo mejor algo de pliometría, de lo que hacíamos de trabajo horizontal en salto, también me ayudaba bastante esas semanas, que a lo mejor es más trabajo de velocidad y más de como una activación, por decirlo de alguna manera, la verdad que me ha venido bastante bien. Es cierto que el tema de cargas y demás, pues casi descartado, pero el resto de llevarlo más a la pista, más enfocado un poco al trabajo de transferencia, la verdad que muy bien. Sí, pues eso. Yo creo que te irá bien y joder, pues si ya has conseguido tu marca, que era el objetivo, está muy bien, pero aunque hayas conseguido la marca, yo te diría que el 2.0 y el Foundations, dependiendo un poco en qué momento te encuentres de competición, sobre todo de pruebas y tal, te pueden llevar más allá. O sea,
que no haya un miedo, no te creas que te lo estás flipando ni nada pensando que puedes llegar a 260 o a 270 o lo que sea. Sí, parece una barbaridad, pero yo no me cerraría a que eso pudiera ser y que, joder, ya, aparte que entrenar vas a entrenar. Entonces, ya que vas a entrenar, no busques simplemente un mantenimiento. Sí que vas a tener que mantener una marca, pero si consigues pasarte de la raya, digamos, de sobras, ya no necesitas un mantenimiento, porque es que aunque estés en tu peor momento de forma, vas a conseguir la marca que quieres. Entonces ese es el objetivo, que mi peor momento de forma sea el que antes era el mejor, al fin y al cabo. Y lo único que va a hacer eso es mejorar más aún tu estado actual. Pues nada, darte las gracias y que sigas renovando los programas y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ti, tío. Y suerte con las pruebas, macho. Claro. Pero bueno, aprovecho para hacer una pregunta. Vale. A ver, mi deporte es el parkour, hago mucho trabajo horizontal. De hecho, mi objetivo también es mejorar la distancia, ¿no? en salto horizontal. Ahora estoy en la fase 1 de estructura y de fuerza y estructura. Y he visto que se recomienda también pues, hacer ejercicios tanto de salto vertical como o mates en la canasta para salto vertical. Entonces, mi pregunta era que quizás como mi deporte ya hago muchos saltos horizontales en sí, quizás en este caso me iría mejor justo practicar el vertical, que es el que casi no practico nunca. Si o me equivoco o sí que estaría bien pues darle aún más caña al horizontal. Vale. A ver, en tu caso, en deporte de parkour, además me pilla de locos, porque aparte acabo de empezar a entrenar al novio de una compañera de trabajo que hace parkour y compite aquí en Phoenix. Y es interesante porque es un poco, o sea, parkour yo lo veo un poco como atletismo, ¿no? Que vuestro propio deporte ya implica todo el trabajo que yo como probador físico haría de velocidad, de pliometría, etcétera, etcétera. No solo eso, que en el caso de parkour es que ese trabajo lo llevas a 1000, o sea, mucho más, con mucho mayor impacto, etcétera, etcétera. Mi recomendación, sinceramente, es que no te preocuparas por el trabajo que ves de mates, de salto vertical que hay aparte. O sea, tu trabajo de parkour no solo va a ser, es que va a ser va a tener una mayor intensidad, muchísimo mayor intensidad que el trabajo que yo he puesto en este programa de trabajo de salto vertical y de salto horizontal. Podrías intentar verte el protocolo de salto horizontal que hay, porque ese protocolo, si tú lo puedes aplicar un poco al parkour, es decir, todos los drills que tú puedas hacer dentro de tu propio deporte, intentar meter los mismos principios que yo meto dentro de esos ejercicios, que ya realmente con el propio deporte y el caos del deporte ya vienen dados, pero centrarte en ellos, dividirlos quizá en cajas que digas, pues el drop a salto horizontal que pone Rodrigo lo voy a practicar en este día o tal y cual, con mayor intensidad. Pero realmente, tío, tú tienes el privilegio de que con tu deporte y simplemente con realizar el trabajo de fuerza principal que está dentro de los programas, vas de sobra. Porque y estoy seguro de que lo harás más días, pero con que lo hagas 2 días a la semana tu deporte ya va a suponer un estímulo bastante elevado sobre el tema de pliometría y de velocidad y potencia en general. Y estoy seguro de que lo haces más de 2 días. Lo hago 3 días mínimo. Bueno, normalmente 3, sí. Sí. Bueno. Sí. Bueno, gracias. Buen consejo. Gracias. Nada, tío. Y bueno, y para los que estáis por aquí, antes de que hagáis cualquier pregunta, si queréis, iré actualizando cosas. O sea, siempre hablo de actualizaciones. El Foundations, por ejemplo, es un programa que, como es el último programa que he hecho, ha quedado muy bien, según mi punto de vista, porque lo he hecho tras tener bastantes más conocimientos de los que tenía cuando realicé el 2.0. El 2.0 quiero cambiar bastantes cosas. Entonces será lo próximo que mejore. Tengo un proyecto entre manos antes de actualizar el 2.0, que probablemente saldrá el verano que viene. Pero bueno, el 2.0 se actualizará y quedará bastante guapo.
sobre todo en protocolo de salto vertical y en protocolos de pliometría, que va a haber bastantes cosas nuevas. El trabajo de fuerza no cambiará muchísimo, cambiarán algunas cosas dentro de la fase isométrica y alguna cosa más, pero no cambiará una barbaridad. Lo que va a haber bastante es un trabajo más de movimiento, orientado al movimiento, orientado bastante a la espina dorsal, orientado a el tipo de pliometría, dividiendo un poco el tipo de pliometría según cómo se utilizan las palancas. Pero bueno, que quedará chulo y seguiré. Y bueno, otro de los objetivos para este final de año y empezar el año que viene es empezar a hacer esto un poco más frecuentemente. Quiero que consigamos meter aquí, o sea, estamos 6 personas, 17 en el grupo, pero hay 2.000 personas y pico que tienen el programa ahora mismo, cualquiera de nuestros 3 programas. Entonces, joder, para mí sería una pasada conseguir que estuviéramos aquí, pues, cientos de personas dentro de las llamadas, porque primero que daría buen debate, daría buenas ideas, tanto para mí, para el canal, como para vosotros, para aprender. E incluso hacerlo interactivo en el caso de que vosotros veáis cualquier cosa que os parezca interesante por redes sociales o hayáis leído cualquier tema y yo pueda aclararlo, o incluso si no sé aclararlo, diga, hostia, pues mira, voy a estudiar esto y en la próxima llamada os lo traeré o incluso crearé un vídeo, etcétera, etcétera. Pero hacerlo un poco más interactivo porque quiero también motivaros un poco más a que la gente que pues estáis ahí haciendo el programa tengáis un mayor apoyo, a ser posible. Así que nada. Así que venga, más preguntitas. Hola Rodrigo, yo tenía una duda. Dime. Bueno, ya voy como a la mitad del programa del Foundations, el 1, y me está gustando bastante, ¿no? Pero, bueno, practico básquetbol, ese es mi deporte. Mido 1,77, entonces soy como el chaparrito del equipo y el rápido, por así decirlo, a grosso modo. Pero mi duda es que me siento muy lento, no en velocidad punta, no en sprints, sino en velocidad de reacción, en esos pequeños microcambios de velocidad. Me siento lento, no sé, no pesado, no sé si sea lo mismo, pero como que no encuentro mi comodidad a la hora de dar esos reflejos de reacción como de microvelocidad. No las encuentro muy bien todavía. La primera semana no hice la Speed Week porque me sentía bien fatigado. Las otras 2 semanas, bueno, de ahí en adelante ya las he hecho. Vale. Eso es, por ejemplo, o sea, esa sensación es clásica sobre todo de fatiga, porque la capacidad de reacción que nosotros necesitamos cuando tenemos que reaccionar a cualquier acción externa es una de las características principales de cómo se encuentra un poco nuestro sistema nervioso. Estás haciendo el programa de Foundations. El programa de Foundations es un programa que como objetivo principal tiene acumular volumen de trabajo de fuerza, de un trabajo que es más lento. Y por eso una de las cosas principales es que tiene esas semanas de velocidad metidas entre medio para que puedas mantener esa reactividad, porque en el caso de muchos deportistas, aunque estemos fuera de temporada y estemos haciendo un trabajo de volumen, en algunos casos sí que seguís entrenando, seguís necesitando esas cosas. Entonces, ese es el objetivo, pero hay que tener en cuenta que el Foundations es un entrenamiento que durante esas 12 semanas que dura el entrenamiento puede provocar un decremento dentro de esas capacidades de reacción y esas capacidades de velocidad, sobre todo en tiempos cortos, como puede ser un cambio de dirección, como puede ser en un momento defensivo, como puede ser un primer paso, como puede ser un step back o cualquier acción dentro del baloncesto. Entonces, hay que tener eso en cuenta y yo lo que te diría sobre todo es que una vez terminado el programa de entrenamiento, o sea, ahora lo aceptes un poco como una parte natural del entrenamiento, como algo que va a estar ahí, sobre todo por la fatiga que eso está teniendo, pero que una vez tú termines el Foundations, lo que yo recomiendo muchas veces es darte entre 3 y 4 semanas de reposo de trabajo de fuerza pesado. Es decir, dejar todo el tipo de trabajo que hacías dentro del gimnasio con el Foundations, centrarte en lo que hacías dentro de la semana de velocidad y ir
poco a poco introduciendo un trabajo. Quizá en el gimnasio puedes introducir un trabajo como puede ser el que hay dentro del 2.0 en las últimas semanas, en las semanas de velocidad y potencia. Si no tienes ese entrenamiento, pues se basa bastante en pues, trabajo de levantamientos olímpicos, trabajo de saltos cargados con cargas medias, trabajo de pliometría, trabajo de sprint, tu trabajo deportivo de baloncesto de competición que puedes realizar todos los días. Una vez empieces a hacer eso de manera continua, dejando a un lado el trabajo de fuerza durante este tiempo que te he dicho, de entre 3-4 semanas, ya verás como probablemente a partir del inicio de la segunda semana, vas a empezar a notar cómo rebotas y empiezas a notarte mucho más rápido en esas acciones. Porque así es un poco como funcionan las adaptaciones de Spaniel Method de Foundation. Son unas adaptaciones que se dan para una ganancia posterior. Aunque mucha gente esté en contra de provocar esta fatiga, es necesaria en muchos casos, en muchos deportistas que lo que necesitan son una ganancia de fuerza pura y dura. Entonces, mi recomendación es esa, que le des un poco de tiempo. No sé cuánto te queda para terminar, pero vamos, que esas ganancias de reactividad llegarán. Ya ves cómo esas ganancias de velocidad punta no las has perdido tampoco, no sé si te has notado mejor o peor, pero ya verás como una vez termines vas a pegar un pico bastante fuerte, sobre todo si te centras en el deporte únicamente y te centras en esas acciones de velocidad. Va, perfecto. Sí, esa era como la duda que tenía. También tenía como otra duda, pero creo que se resuelve con lo que acabas de decir, que era que el entrenador mismo me había dicho como que hiciera más ejercicios de salto, porque como que no bajó mi salto, bueno, vaya, está bastante bien, pero como que me exigía más, entonces no sabía si meter ejercicios extra de pliometría a la rutina o era por la misma fatiga. Pues sí, creo que es por lo que me acabas de comentar, ¿verdad? Sí, eso es. O sea, al tener esa fatiga acumulada, tú ya no, por eso no metemos más trabajo de pliometría dentro del propio entrenamiento, porque no es que tú no estés mejorando tanto el salto vertical porque te falte cantidad de trabajo de salto vertical y de pliometría, sino porque hay una fatiga acumulada detrás. Entonces, es preferible descansar que no hacer más en este caso, aunque sea trabajo de velocidad, ¿sabes? Y sobre todo eso. Cosas que se pueden hacer, o sea, el Foundation se puede modificar para una persona que necesita rendir. O sea, imagínate tú que tienes una prueba en un momento dado y estás haciendo el Foundations y dentro de una semana vas a tener esa prueba y dices, hostia, pues estaba haciendo el Foundations. Se pueden hacer cosas para continuar con el entrenamiento y pegar ese rebote. Pero mi recomendación es esa. Si ahora estás en un momento que no lo requiere 100%, intentes darte un tiempo para terminar el entrenamiento porque luego verás esas ganancias a largo plazo. Y es un largo plazo que no es tan largo, porque en el momento en el que tú dejas, imagínate que tienes esta prueba tan importante y dejas de entrenar en 2 semanas, puedes conseguir ese pico y estar incluso en un mejor estado del que te encontrabas antes. Va, gracias, Rodrigo. Gracias. Vale. Una pregunta. El tema de las repeticiones que son as much as possible, ¿es hasta el fallo que no se pueda? Porque hablando de fatiga, claro, yo el otro día estuve ahí haciendo toda ahí hasta que no podía más y sí, aunque descansase y todo, se me iba acumulando y en los otros ejercicios pues estaba bastante cansado. Sí, o sea, dependerá del ejercicio, depende de cuál estés hablando en concreto. Hay algunos ejercicios en los cuales te pongo que tienes que hacer las máximas repeticiones posibles, pero al lado te pone un RIR o un RPE. Si ese es el caso, me refiero a que tienes que hacer las máximas repeticiones posibles dentro de ese RIR. Por poner un ejemplo, nominadas, te pone las máximas que puedas con un RIR 2. Es decir, que si tu máxima al fallo son 10 repeticiones, hagas 8. En el caso de que no ponga ningún RIR, es simplemente ir a las máximas repeticiones posibles hasta el fallo. Y por supuesto que si tienes 4 series de máximas, pues probablemente, imagínate que es dominadas otra vez, tienes 15 en la primera, probablemente la segunda te bajen a 10 u 8 y quizá llegues a la última serie que solo puedes hacer 5. Todo dependerá también del descanso que te dejes entre medio. Vale, perfecto. Vale. Mm. Otra pregunta. Vale, dale. El tema de estirar después de... Yo siempre había estirado después de entrenar parkour, ¿no? Entonces, después de
ver el programa y todo, pues ahora es como que he dejado de estirar y no sé si hacerlo en otras sesiones o si es bueno o si es mejor estirar de forma estática o dinámica. Esto no tanto en el programa en sí, sino en mi deporte cuando entreno normalmente. Sí, a ver, es que el tema de estirar es un tema que yo he hablado varias veces de esto, pero es un tema muy, muy personal, sobre todo porque a nivel fisiológico se observan una serie de adaptaciones, pero que son muy cortoplacistas. Es decir, que vas a observar una relajación, etcétera, etcétera, en el primer instante, pero luego un poco que digamos que la musculatura a través del sistema nervioso va a volver a donde se encontraba en el punto de partida después de haber estirado. Por lo tanto, yo lo que suelo recomendar es que si no hay ningún problema realmente, yo no creo que haya ningún problema que tú estires después de hacer cualquier tipo de trabajo. Es decir, imagínate que haces gimnasio y después del gimnasio te apetece hacer una sesión de estiramientos. Ahí yo suelo recomendar que no, simplemente porque yo prefiero que la musculatura, a través de sus propios mecanismos y el sistema nervioso a través de sus propios mecanismos, mientras tú realizas tu actividad diaria, tú puedas volver a un estado de calma, a un estado parasimpático del sistema nervioso. Pero si es algo que a ti te ayuda mucho y dices, ostras, y es que me noto muy bien después de estirar una sesión de estiramientos y puedo realizar mis actividades diarias, yo te diría que lo hagas, porque no va a haber realmente ningún efecto negativo que tú te vayas a encontrar. Después de los entrenamientos igual, lo único que te diría es que si tienes trabajo de fuerza y luego tienes trabajo de parkour, entre medio no estires. Pero lo que en el momento en que yo lo aplicaría bastante también sería por la noche. Una de las cosas que sí que le doy a los chicos con los que yo entreno y a las chicas con las que yo entreno es un protocolo de trabajo de estiramiento que no tiene como objetivo la flexibilidad ni nada similar, sino el entrar en una serie de posiciones, llamémoslas incómodas, porque producen un estiramiento bastante fuerte, que producen una señal de dolor. Y lo que les indico es que ellos tienen que ser capaces de realizar una respiración profunda y controlada para también conseguir expansión de caja torácica a través de inspiración por la nariz y expiración por la boca, y que consigan relajarse en esas posiciones, mantener esa posición incómoda durante 30-40 segundos con esas respiraciones y conseguir relajarse dentro de esas posiciones, simplemente para forzar un poco ese sistema parasimpático a nivel nervioso. Pero bueno, lo más importante es que tú pruebes y veas si te ayuda, y si ves que te ayuda, sobre todo en momentos posteriores a la actividad, yo te diría que no hay ningún problema en hacerlo. Y es que realmente no es muy difícil. Nadie que yo sepa ha encontrado efectos negativos tan reales que puedan aplicarse al día a día y que digas, ostras, no, esto no podemos hacerlo porque tal. Realmente yo no creo que sea así, salvo que estemos con una lesión o alguna cosa similar. Vale. Vale, pues muchas gracias. Dale. He visto que es realmente estuve buscando varios programas y todo, y es de los más completos que he visto, y está, bueno, de momento por lo que llevo está genial. Que llevo toda la preparación hecha y la primera semana de fase de estructura. Y lo que sí, sobre todo noté es la movilidad de los tobillos, que yo siempre he tenido, siempre a lo largo de tantos años entrenando he tenido muchas lesiones en los tobillos, y es como que me los encontraba más fuertes que nunca haciendo la preparación física. Y tema de saltos sí que me noto como un poco más elástico y que tengo un poco más de muelle. No he mejorado mucho, pero también es normal porque estoy justo al principio del programa, pero ya noto varias mejoras. Sí, a ver, realmente el objetivo era eso, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de conocer de estar bajo un poco la tutela de algún entrenador aquí en Estados Unidos que me enseñó un poco a cómo lo hacía él, porque él sacaba programas de entrenamiento, y yo además cuando empecé en redes sociales, una de las cosas que yo siempre decía es que no puedes sacar algo para todo el mundo. Y
conforme fui aprendiendo de qué se trata un poco la mejora del rendimiento y la mejora del rendimiento neuromuscular, me di cuenta de que es verdad que la individualización es lo mejor y que si yo tengo una persona delante mío, puedo trabajar con ella en diferentes cosas, pero me di cuenta de que la individualización no era lo que nosotros pensábamos. Siempre se habla de la individualización como, esta persona necesita todo individualizado para ella. Pero realmente no es así. El rendimiento neuromuscular sigue una serie de principios que se cumplen a través de un tipo de trabajo de fuerza, un tipo de trabajo de velocidad, de un volumen de entrenamiento X o Y, y eso suele aplicar para el 99% de las personas. Ahora bien, lo que puede necesitar una persona pues es una diferente selección de ejercicios, puede necesitar mayor o menor cantidad de volumen, puede necesitar unas intensidades relativas más o menos. Entonces, se puede dar algo que es general y además dándole las herramientas a la persona para que ella misma se autorregule, digamos. Por eso hay unos rangos de repeticiones, por eso hay unos rangos de series, por eso hay unos rangos de intensidades, para que vosotros podáis ir encontrando eso. Ahora bien, una de las cosas principales es que eso no se va a encontrar la primera semana. Probablemente eso se va a encontrar cuando la persona ha acabado el 2.0 y diga, hostia, podría haber hecho esto así o así o así o así. Y entonces esa persona puede volver a realizar el 2.0 en algún momento conociendo su cuerpo mucho más y sabiendo lo que más le conviene. Entonces ese es el objetivo. Yo cuando entreno a mis deportistas en persona, nosotros tenemos un programa, un trabajo que estamos siguiendo y cada uno de ellos, de los chicos o de las chicas, tiene una serie de detalles que yo le voy dando para que ese entrenamiento sea más adecuado para esa persona y luego adaptamos según fatiga, etcétera, etcétera. Pero el concepto, la idea principal es la misma. Entonces, de ahí surgió todo. Y yo creo que en España sigue habiendo mucha idea como la que yo tenía antes, porque yo pienso que no se entiende bien el rendimiento neuromuscular en muchos casos, a pesar de que tenemos de los mejores científicos que hay en el mundo acerca del rendimiento neuromuscular, pero a nivel práctico falta mucho entendimiento de esto y se piensa pues que se consigue a través de otras cosas cuando no es así. Pero me alegro mucho, tío. Eso, lo del tobillo, bueno, pues hay varios ejercicios que ayudan bastante con el tema de pronación, con el tema de supinación, con el tema de el entreno descalzo muchas veces ayuda, la capacidad de rotar la tibia sobre el fémur ayuda mucho también, que es una de las cosas que hacemos con los trabajos unilaterales con algo de rotación. Entonces eso lo irás notando. Eso la verdad es que son cosas además que se notan mucho cuando tú entrenas de manera muy frecuente y te lo notas en el día a día un poco, sobre todo en cómo te encuentras después de los entrenos y durante los entrenos. Y luego más adelante ya verás que cuanto más te vayas adentrando en el entrenamiento, más cosas empezarás a notar a nivel de, como has dicho tú, más elástico, más potencia, más reactividad, etcétera, etcétera. Y más en parkour, es que, tío, en parkour es que es el 100% de lo que necesitas. Necesitas pura potencia, pura fuerza y ser elástico y rápido. Sí, sobre todo también porque yo nunca había tenido mucha experiencia en el gimnasio, la verdad. Y ahora también es como aprender algunos movimientos que sé que quizás a medida que los voy haciendo también pues voy aprendiendo a hacerlos correctamente y seguramente cuando lo vuelva a repetir el programa otra vez, pues aún habrá más mejor aún también Claro. por eso. Claro, cuanto más vayas conociendo, tío, y más vayas viendo un poco de cómo va tu cuerpo en el gimnasio, más irás adaptando. Y el tema del CMJ, si lo quiero medir, ¿lo recomiendas justo antes del programa, cuando caliento, entonces lo hago? ¿O cuándo sería un buen momento? Sí, yo te diría que justo antes de empezar todo el trabajo pesado, es decir, imagínate que tienes saltos cargados, pues yo haría los saltos cargados y dejaría 5 minutillos y me testearía para estar en un estado potenciado, un poco, digamos, más calentado que otra cosa. Y ahí es cuando conseguirás los mejores resultados. Entonces, la cosa es intentar testearse siempre en ese mismo momento. La idea siempre es testearse en el mismo momento. Si te testeas antes, pues quizá los resultados sean menores, pero serán consistentes. Entonces, la mejora, lo importante es ver una mejora. Es un poco como pesarse. Si te pesas
Pues si antes de desayunar vas a pesar menos, después de desayunar vas a pesar un poco más. Si siempre desayunas lo mismo, te da un poco igual porque la mejora y el cambio lo vas a ver igual. Simplemente en números más inflados o en números más desinflados. Y entiendo que también puede servir para detectar un poco la fatiga para ir a entrenar un día con parkour, ¿no? Por ejemplo, si casi no tengo salto ese día, quizás mejor descansar. Sí, otro día, ¿no? sí, eso. Hay un vídeo en YouTube que subí hace poco, que no sé si lo viste. A ver, lo voy a poner por el chat. Pero es un vídeo en el que hablo un poco de el salto vertical y la fatiga y su relación. Se puede seguir utilizando, de todas maneras, mírate el vídeo porque ahí explico qué otra medida utilizando MyJump puedes utilizar para medir esa fatiga, que es el RSI. El RSI clásico es muy fácil de medir y además en parkour lo puedes medir antes de entrenar porque es saltar y reaccionar. Es decir, es un depth jump o un drop jump en el que tú lo que buscas es un cajón de la misma altura siempre, que yo suelo recomendar pues entre 45 y 50 centímetros de altura de caída, y eso lo que tienes que hacer es, en cuanto tocas el suelo, reaccionar, saltar, y lo que te mide es un RSI, un índice de fuerza reactiva. Y eso sí que es un número que te va a dar bastante más, va a ser más veraz a la hora de medir la fatiga, y ahí sí que puedes decir, oye, pues hoy, aparte de que personal, tú te lo vas a notar también. Pero si prefieres testearte y decir, hostia, igual lo que necesito es un calentamiento mejor y ya está. Y dices, mi RSI está muy bien hoy, no me encuentro tan bien, pero mira, voy a probar a calentar mejor, igual me encuentro mejor. O dices, no me encuentro nada bien, me miro el RSI y el RSI es una mierda y dices, hostia, pues mira, me voy para casa y a ver que mañana será otro día. O pues entreno un poco menos, más calidad, menor volumen, lo que sea. Y ahí es muy fácil. Eso te lo mides en un segundo y es muy fácil de medir. Vale, gracias. Luego lo miro. ¿Qué sería el tiempo de contacto con el suelo, el RSI? El RSI lo que mide es eso, es la altura de vuelo y el tiempo de contacto con el suelo. Sí. Es un ratio que te van a dar entre las dos. Ahí ya verás que en el vídeo lo explico muy bien, y aparte te explico otros tipos de RSI que hay, que se pueden medir con plataformas de fuerza y tal, y bueno, pues es información pues que ya tienes, pero con MyJump lo puedes hacer sin problema. Vale, perfecto. Gracias. Vale, pues nada, voy a dejarlo aquí, chicos, que además se ha ido mucha gente, pero bueno, lo voy a empezar a hacer más frecuentemente esto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, que me la haga. Yo tenía una pregunta más. Vale. Es rápida, bueno, creo que es rápida. Pues de todo lo que llevo el programa, digamos que voy al 65% del Foundations, el primero, y noté que no enfocas para nada en el hombro, vaya, como ejercicio enfocado exclusivamente en el músculo del hombro. Yo de por sí ya hacía, bueno, en las rutinas anteriores, pues claro, la metí al hombro, ¿no? Pero ahorita no sé si sea bueno incluir yo por mi parte o lo dejo así tal cual, algún ejercicio de hombro para mantenimiento o ese tipo de cosas. Sí. Dentro de Foundations, todo el trabajo de volumen que hacemos, no hago trabajo de hombro, o sea, en vectores verticales, en presses más verticales sobre la cabeza, simplemente porque sé que hay muchas personas que pueden realizar mal el ejercicio y acaban con problemas. Pero lo puedes hacer perfectamente, es decir, puedes sustituir un press horizontal que haya dentro del programa por un press vertical, o incluso si quieres añadir algo de volumen, lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, si tienes un día de press de banca con la metodología de Foundations, en la que sigues pues, con un 75%, un 6-6-5-5-4-3, por ejemplo, en series y repeticiones, puedes sustituirlo por un press militar sin ningún problema. Es más, si controlas el ejercicio, adelante. Y lo mismo con el resto de ejercicios. Eso ya, si eres una persona que, por ejemplo, tiene bastante experiencia con el tren superior, eso lo puedes modificar. La selección de ejercicios, salvo algún ejercicio, como puede ser el spot o bench, que es el ejercicio de press de banca, que sí que me parece bastante interesante mantenerlo, hay muchos ejercicios en tren superior que puedes modificarlos según lo que a ti más te guste, sin ningún problema. Va, muchas gracias, Rodrigo. Sí, sobre todo lo más importante dentro de los programas que yo tengo, la selección de ejercicios es importante, pero lo más importante es el esquema de series, de repeticiones, de intensidades, de descansos. Eso es lo que tiene valor realmente en un programa de entrenamiento, porque si vosotros sois capaces de seleccionar unos ejercicios que a vosotros pensáis que os van mejor, eso yo no tengo ningún problema, casi nunca.
Vale, pues nada, chicos, lo dejamos aquí y gracias a los que habéis estado aquí toda la llamada, es un placer. Y aparte aprovecháis, joder, que para eso pagasteis. Un placer conoceros y haber estado con vosotros y nos veremos en la próxima, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo, chicos. Gracias. Chao, chao. Adiós.